¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Emanuel Castillo Méndez. Yo les voy a hablar sobre la raya en la orilla izquierda, con simbología M-3.3. La raya en la orilla izquierda del arroyo vial con respecto al sentido de circulación se debe utilizar en carreteras y vialidades urbanas con faja separadora central mayor de 150 centímetros, únicamente con faja separadora central de cuerpos separados o de un solo sentido de circulación, así como en rampas de salida. Estas rayas deben de ser continuas con el ancho que se indican en la tabla que se muestra. Esto es en función del tipo de vialidad de que se trate. Las amarillas reflejantes y complementadas con botones reflejantes conforme al indicado. Como podemos observar en esta tabla, vienen separados por los tipos de vialidades y los anchos de las rayas. Podemos observar que para carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación son de 15 centímetros de ancho, y para carreteras con un carril por sentido de circulación con o sin carril adicional, y las vialidades urbanas tienen un ancho de 10 centímetros. También tenemos la raya guía en zonas de tránsito, que con simbología M-4. Estas se utilizan para delimitar las zonas de transición entre los carriles de tránsito directo y de cambio de velocidad en las entradas y salidas, o para ligar los extremos de los enlaces. Estas deben de ser descontinuas, blancas reflejantes y del mismo ancho de las rayas de la orilla del arroyo vial, y son formadas por segmentos de 2 metros de longitud, separados de 4 metros entre sí. Como podemos observar en la imagen, las separaciones que hay entre ellas. También tenemos las rayas canalizadoras. Se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías para delimitar la trayectoria de los vehículos, canalizando el tránsito en las entradas y salidas y bifurcaciones, o para separar apropiadamente los sentidos de circulación, formando una zona neutral de aproximación a las isletas o fajas separadoras. También estas rayas tienen que ser complementadas con botones reflejantes conforme a lo indicado en la tabla que a continuación se va a mostrar. Estas rayas limitadoras limitan la zona neutral, que deben ser continuas y blanco reflejante cuando separan los flujos de un solo sentido. La zona neutral se debe marcar mediante las rayas diagonales de 20 centímetros de ancho para las carreteras y vialidades urbanas, y de 10 centímetros de ancho para ciclovías, con una inclinación de 45 grados, trazadas de izquierda a derecha en el sentido del tránsito, de manera que cuando la zona neutral se ubica entre los sentidos de tránsito, las diagonales tendrán una sola inclinación. Como podemos observar en esta imagen, vemos las rayas canalizadoras. También tenemos las rayas de alto. Las rayas de alto se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías para indicar el sitio donde deben de detenerse los vehículos, de acuerdo con una señal de alto o semáforo. Debe ser continua, sencilla, blanca reflejante, y trazarse cruzando todos los carriles que tengan el tránsito del mismo sentido, así como se muestra en la figura. Cuando las rayas de alto se utilicen junto con una señal de alto, esta última se debe de colocar alineada con la raya. En el caso de cruce a nivel con otra vialidad, la ciclovía mostrada en esta figura, la raya de alto debe de ser de 40 centímetros de ancho para carreteras de un solo carril por circulación y vías secundarias y ciclovías, y de 60 centímetros por carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación y vías primarias. Para las rayas para cruce de peatones o ciclistas, se utilizan para delimitar las áreas de cruce de peatones o de ciclistas. Deben ser continuas, color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas, y trazarse en todo el ancho de la vialidad, así como se muestra en la figura. Podemos observar en la figura las líneas marcadas.
También tenemos las rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruce de ciclistas. En las carreteras con 2 o más, más carriles por sentido de circulación y vías primarias o intersecciones con ciclovías, las rayas para cruzarse en los peatones o de ciclistas debe ser una sucesión de rayas de 40 centímetros de ancho paralelas a la trayectoria de los vehículos y separadas entre sí los 40 centímetros. Podemos observar en la imagen la separación indicada que hay entre cada raya que marcan los cruces para peatones y para ciclistas. Tenemos también las rayas para cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías. En vías secundarias y ciclovías, las rayas para el cruce de peatones deben ser 2 rayas paralelas a la trayectoria de los peatones, como se muestra en esta figura. El ancho de las rayas son de 20 centímetros, trazadas a una separación que se determinan por el ancho de las banquetas. Generalmente se ligan, pero en ningún caso dicha separación debe ser menor de 2 metros y mayor de 4.5 metros. Como podemos observarla, aquí se encuentran las separaciones. Otra de las marcas que tenemos es las marcas para el cruce de ferrocarril. Son rayas y simbologías y letras que se usan para advertir las proximidades de un cruce a nivel con una vía férrea. Debe ser de color blanco reflejante. Consiste en una X con las letras F y C, cada una en cada lado de la misma, complementando las rayas perpendicular a la trayectoria de los vehículos. Como podemos observar en la imagen, se encuentran unas líneas o los símbolos marcados en el pavimento. Todo esto es para controlar la velocidad de los vehículos y hacer que se detengan antes del cruce con la vía férrea. Las marcas de cruce de ferrocarril se deben complementar colocando antes de la zona de vibradores, así atendiendo a lo que se indica en las normas. También tenemos las rayas con espaciamiento logarítmico. Esas se utilizan en carreteras y vialidades urbanas, generalmente en los pasos a nivel de peatones, cruces a nivel con vías férreas, en las zonas escolares o en cualquier otro sitio donde se requiera disminuir la velocidad de los vehículos. Esto hace que el conductor tenga una ilusión óptica y auditiva que su vehículo acelera. Deben de tener color blanco reflejante. Las líneas son de 60 centímetros de ancho y colocarse en forma transversal al eje de la carretera en el sentido de circulación, así como se muestra en la figura. Como podemos ver, las líneas de separación dependen mucho de las diferencias de velocidades que tenga la carretera. Todo esto tiene una separación. Podemos ver que para 20 kilómetros necesitaríamos unas líneas de 13 líneas y así sucesivamente. También tenemos las marcas para estacionamiento. Esas se emplean en zonas de estacionamiento para lograr su uso eficiente y ordenado y evitar que se invadan los cruces de peatones y los pasos de personas con discapacidad, las paradas de autobuses y las zonas para maniobras de comercios, las esquinas y las proximidades. Todo esto limitado para los espacios de los estacionamientos para cada vehículo. Las líneas deben de ser de color blanco reflejante con un ancho de 10 centímetros. Todos los espacios de estacionamiento deben delimitarse en su contorno con rayas mediante marcas con la letra T, y el ancho de cada separación debe ser de 2.5 a 3 metros, con una longitud de 6.5 a 8 metros. También tenemos las rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de uso de carril. Generalmente son rayas, flechas, leyendas y números colocados sobre el pavimento en las carreteras y vialidades urbanas.
para regular el uso de carriles y complementar o confirmar los mensajes de señalamiento vertical. En las flechas, letras y números en las intersecciones se usan para indicar los diversos movimientos que se permiten desde ciertos carriles. Son de color blanco reflejante y deben repetirse a la superficie de distancias ante la intersección, según se indica en el proyecto, con el propósito de que los conductores escojan anticipadamente el carril apropiado. Los símbolos deben de ser alargados con dirección del tránsito, con objeto de que el conductor se perciba bien proporcionado. Como podemos observar, las flechas tienen sus medidas. También tenemos para delimitar un carril en contrasentido. Estas son flechas sin cuerpo y leyendas, se utilizan para advertir a un usuario de su existencia de carril por el que circulan vehículos en sentido contrario al predominante en una vialidad urbana. Este carril de extremo izquierdo de vialidad en sentido predominante de circulación debe estar delimitado del lado izquierdo por una raya separadora de sentido de circulación continua doble y la guarnición de su lado derecho pintada en total con su longitud de amarillo. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos dentro del carril. Las flechas sin cuerpo deben ser de 12 metros de ancho y 2.53 metros de largo, compuestas con rayas de 40 centímetros de ancho, formadas con un ángulo de 60 grados, como se puede observar en la imagen. Eso sería todo de mi parte. Mi compañero a continuación seguirá explicando más acerca de nuestro tema. Gracias.